Hola a todos, quiero darles la bienvenida a este su canal, el canal de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria, pero particularmente agradecerles su presencia en la serie de programas que hemos denominado como Educarte. Eh, Como saben, quienes nos favorecen siguiendo la transmisión de esta serie de programas, y para los que no, para aquellos que se acercan por primera vez a nuestro canal, Educarte es una de las secciones que tiene el programa, el canal de AIDU México, en donde invitamos a distintas personalidades para que nos hablen de su vida profesional, de sus proyectos artísticos y de la relación que esto tiene con la educación. El día de hoy tenemos como invitado a Gustavo Cortés, creador escénico, en calidad de creador escénico. Y para que ustedes conozcan un poco a nuestro invitado, voy a leer un poco de su semblanza. Gustavo Cortés García nace el 4 de octubre de 1979. Toda su vida la ha figurado en Ciudad Nezahualcóyotl, creando teatro desde la edad de los 18 años. Al descubrir el teatro, inicia su formación de manera autodidacta en talleres y grupos independientes. Ha viajado por México y Sudamérica compartiendo y estudiando lenguajes teatrales. Es director de escena, actor, dramaturgo y cuentista, fundador del grupo independiente La Fragata Teatro, antes La Travesía Teatro, formado en 2006. Estudió Sociología de la Educación, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene estudios de maestría en Educación por la Universidad André Bello. Cuenta con 3 publicaciones editadas en Eterno Femenino Ediciones: La Travesía Teatro, Antología Teatral 2013, El Lamento de Tlaloc, Lucio el Misionero, publicadas para la colección Letras para Volar 2015. En 2018 publicó el libro 7 dramaturgias necenses en Nesa Teatro Ediciones. Coordina la revista educativa Palabra y Acción, Acción y Palabra. Publicó una antología poética con el pedagogo y poeta Ángel Rojo. El 15 de enero del año pasado presentó su nuevo libro titulado La Travesía Teatro, Escenas de un Acontecer Mágico. Trabajó en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 152, sede regional Nezahualcóyotl, impartiendo clases en las licenciaturas en Educación y Pedagogía. Bueno, pues me gustaría agradecerle a Gustavo Cortés por su participación en esta entrevista y comenzar esta serie de preguntas primero con una sección que está dedicada para conocerte un poco más, o para que quienes nos están viendo y escuchando te conozcan un poco más. Entonces, la primera pregunta, que creo que es obligada, sería: ¿cuándo y por qué apareció tu interés por el teatro? Es decir, ¿cómo iniciaste dentro de la disciplina teatral? Pues, ante todo, muy buenas noches por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo y sobre todo sintiendo que esto es una charla y dando respuesta a esta pregunta. Pues todo surge allá en la preparatoria donde estudié, en una preparatoria que está aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. La prepa es la escuela preparatoria anexa a la Normal 4, allí estudié. Entonces resulta que una maestra que nos daba clase, que creo que, si bien recuerdo, se llama Araceli, ella nos dio educación artística. Entonces, en una ocasión nos comentó que le interesaba hacer la adaptación de cuento a teatro y yo no tenía ningún conocimiento, ni siquiera había visto teatro cuando era niño, ni cuando fui a la secundaria. Ya fue hasta la prepa cuando tuve contacto sin haber visto una sola obra de teatro. Es decir, el ejercicio consistía en adaptar. Entonces, a mí me gustaba mucho leer. En aquel entonces estaba como muy clavado con Juan Rulfo y agarré un cuento que se llama No oyes ladrar a los perros, así se llama, y con unos amigos pues hice una adaptación. Entonces, a la hora que nos toca presentar el trabajo en la escuela, no llegan el equipo que me tocaba trabajar.
Y entonces, pues para no quedar mal, le dije a la maestra, yo lo hago, y hice como si fuera una narración oral. Y ahí me gustó esta sensación de lo catártico que es jugar con la energía y con las emociones. Entonces, ahí me gustó esta sensación y me empecé a acercar a talleres. Ahí fue en ese momento cuando dije, aquí me hallo. Andaba buscando en otros contextos como la música, pero pues no, me sentía que no me llenaba del todo y no avanzaba al tocar la guitarra. Entonces aquí me sentí feliz, me sentí pleno y liberado. Fue así que después busqué estudiar teatro, me metí a unos talleres de manera, como dice la semblanza, de manera autodidacta. Y cuando hablo de estudiar, pues es conocer, ¿no? O sea, que alguien me fuera como guiando en este proceso. Llegué a la Casa de Cultura de las Águilas. Ese taller después se viene al Centro Regional de Cultura de Nesa. Dura aproximadamente 4 meses. Yo ya iba a salir de la preparatoria cuando empecé en esto. Y me fui después a Secos, que está acá por mismo en ese en Pájaro Azul, con el grupo Tata, con el maestro Marquitos en paz descanse. Después llegué al José Martí y de ahí me fui a estudiar al Chopo y me fui a estudiar a la Casa del Lago. Y dentro de los grupos pues nos traían talleristas y ahí fue como empecé como a conocer más a fondo esto que le llaman lenguaje teatral. Y ya no me salí, o sea, a partir de ahí dije, esto ya creo que forma parte de mi vida. Me salí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estuve estudiando etnología un tiempo, pero como me llenó tanto esto, quise entrar al CENART, al Centro Nacional de las Artes, estudiar en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y en la última etapa fui rechazado. No doblé los brazos ni tiré la toalla y dije, bueno, como me siento a gusto, pues voy a seguir haciendo esto. Entonces aquí a la distancia desde aquel año, ahora verás, era el 1998 más o menos cuando empecé a hacer teatro. Entonces ya tiene unos ayeres, eh, ya no Sí. soy tan chavo. Este, otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué consideras que hace de tu forma de habitar el teatro una práctica singular, una práctica distinta a la de los demás? Me parece que con el tiempo he visto a partir del teatro las distintas maneras en que este lenguaje me permite conectar con otros contextos. Como bien sabes, pues también soy docente de educación básica y un tiempo fui maestro en la UPN en esa. Y entonces el teatro en sí mismo es un ejercicio de interacción con los demás. Me parece que a diferencia de otras personas con las que convivía desde el punto de vista pedagógico o incluso desde el área de la docencia, eh, yo estuve relacionando de manera permanente y hasta la fecha lo hago, el teatro como una forma pues de relacionar los temas o contenidos a abordar, ¿no? Desde la educación básica y desde la educación superior. Entonces es como mi acompañante esta área teatral, porque no lo llevo solamente como una actividad artística deslindada de lo demás. Trato de vincularlo desde el punto de vista laboral y por supuesto desde la producción artística. Entonces me cayó como anillo al dedo porque no separo ambas eh, disciplinas o ambas áreas en donde me desarrollo, que en este caso es la docencia, y por supuesto que esto también me ha permitido generar otros proyectos al interior incluso de las escuelas de educación, y he echado a andar incluso pues algunos proyectos en donde trabajamos también la producción de textos y el teatro nos permite hacer esto, ¿no? O la adaptación, hacer ensambles, ¿no? Literarios, eh, adaptaciones, por ejemplo, de cuento a teatro, de poesía a teatro, que en alguna ocasión me comentó un maestro de poesía de los poetas en construcción, maestro Porfirio, me dijo en un taller que tomé, eh, que por qué el teatro y la poesía, que si no eran cosas distintas. Entonces Mm. yo procuro que no se separen, que vayan de la mano. Ahora con la pandemia pudimos hacer unos videos, el camarada Ángel Rojo y yo,
que le llamábamos diálogos poeteatrales. Entonces yo prestaba mi cuerpo y él prestaba sus letras, su poesía, y hacíamos estos ensambles a los que me estoy refiriendo. Él iba observando una serie de movimientos que interpretaba en ese momento, basados en la técnica, por ejemplo, de teatro orgánico, esto de soltar las emociones a partir del movimiento, sin llegar a ser danza, porque no soy bailarín de contemporáneo ni de ballet, sino más bien la danza surge desde un lenguaje como muy libre, una expresión libre. Si lo podemos llamar como danza somática, pues podría ser así. Entonces, trato de que esté permanentemente en contacto en las áreas en las que me he desarrollado. Entonces, yo creo que en ese sentido, contestando y sin temor a salirme de la pregunta, pues me parece que eso de alguna manera me ha hecho ser pues un sujeto peculiar, al menos desde los entornos cotidianos en los que me muevo. Claro. Eh, Tengo otras preguntas, pero estas ya van en relación ay, aquí, a lo que sería tu grupo de teatro Así es. y la obra colectiva que ustedes hacen. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de evolución o transformación detectas que se ha dado desde el inicio del grupo hasta la actualidad? En los carteles que seleccioné, se ve de forma evidente un cambio que tiene que ver con el nombre, que incluso mencioné en tu semblanza, que es de la Travesía Teatro a la Fragata Teatro. Sin embargo, la transformación va más allá de un cambio de nombre, ¿no? Tú mismo incluso hablabas de un cambio de piel. Así es. Me gustaría que nos hablaras sobre cómo fue el inicio del grupo de teatro y cómo es que nació el grupo de teatro de la Fragata. Bien, me voy a remontar al año 2006. La Travesía Teatro surge en ese año, en el 3 de enero del 2006, fue que nos dimos a la tarea de reunirnos una compañera y tres compañeros. Maricruz Montesinos, Luis Huerta, un servidor y Francisco Carrillo, que él después se integra sin antes haber como concebido el proyecto, ¿no? Entonces nos reunimos surgidos de Utopía Urbana, de un grupo que es de una trayectoria pues bastante fructífera en el área del teatro popular o en teatro independiente en la zona metropolitana y que también pues se conoce en muchos lugares de Sudamérica y de esto que le llamamos la región de México, ¿no? Los estados, por ejemplo, Guerrero, etcétera, Oaxaca, de muchos lugares. Estuvimos ahí durante algunos años en Utopía Urbana, cada uno con digamos que son distintas trayectorias las que cada uno hemos tenido, pero yo estuve 5 años en Utopía Urbana. Entonces, cuando me separo del colectivo, le intento formar un grupo que tuviera una identidad muy de nosotros, es decir, que se generara una producción horizontal de hacer teatro, basada en que todos podamos aportar ideas, que no haya un líder único, que no haya una voz que sea la que guía lo que vamos a montar, la línea discursiva que no pertenezca solo a una persona. Y entonces ese era como el objetivo, que se volviera una mirada horizontal de la creación escénica. Le pusimos la Travesía Teatro porque creíamos que era un nuevo viaje, una nueva aventura, y así duró durante 16 años el nombre. Eh, la evolución consiste en que hemos experimentado en distintas técnicas de hacer teatro, en distintos estilos, que va desde la comedia, la farsa, básicamente comedia, farsa, y también en algunos montajes, piezas dramáticas, es decir, teatro como con una cuestión más seria, de un trabajo emocional más intenso, pero la característica es que todos podamos aportarle al grupo, ¿no? Entonces, actualmente seguimos la misma línea. Tenemos obras montadas de Luis Huerta, por ejemplo, aquí en el cartel se ve La Nueva Lemuria, es una obra
que nos ha ido muy bien. De hecho, es como una carta de presentación del grupo y es una obra de Luis, ¿no? Nos ha ido muy bien. La fábrica de chatarra es una obra que tallerié en un proceso de taller con niñas y niños y en un ejercicio que estuvimos creando personajes, creaciones de personajes, surge la idea de escribir esta obra, La fábrica de chatarra, que habla sobre la vulnerabilidad de la niñez ante estos entornos de abandono y de violencia que hay en nuestro contexto mexicano y en distintos lugares, ¿no? Y Ciclos, pues es una obra de un cubano que se llama Eleuterio González Toledo Telo, Teatro de lo Absurdo, una obra que nos ha abierto también las puertas, es como una obra referente en el proyecto, ¿no? Animalario es una obra que también surge de un proceso colectivo, yo le di dramaturgia al proceso. Luis tiene aquí una imagen de una obra de él que se llama Lobito Sentimental, y actualmente tenemos esta obra que se llama Ícaro Jaguar, que es de Roberto Vázquez Montoya, y también director. Yo la actúo, es un monólogo, y en el monólogo tratamos de que haya la esencia del teatro orgánico, que haya esta cuestión que había mencionado de las emociones, incluso medio dancístico el montaje. Hemos explorado con distintas técnicas, incluso el clown lo hemos podido como también experimentar y continuamos con este mismo estilo, o sea, es decir, no hemos como perdido la línea. Los integrantes que podemos ver aquí en las diapositivas siguen estando en la fragata. Ujú. Ahora se llama La Fragata porque empecé a darme cuenta que habían dos grupos que se llamaban igual, a Travesía Teatro. Entonces, como no tengo registrado el nombre y detecté en Facebook que estos grupos ya llevan aproximadamente como 3 o 4 años funcionando, a mí ya no me gustó que hubiera otros Travesías Teatros, ¿no? Ujú. Entonces, yo le propuse al colectivo cambiar la piel sin perder la esencia del grupo, sin que se pensara que es un nuevo proyecto. Sí, que se acabó la travesía y que ahora surge algo nuevo. No, solamente quitamos travesía por fragata. Pero aquí voy a decir algo importante. La fragata en realidad iba a ser el nombre del grupo y no la travesía de teatro. O sea, yo tenía ya en mente desde hace 16, 17 años este nombre en mi cabeza, de ponerle la fragata de teatro, porque mi idea era todos vamos navegando a contracorriente, ¿no? Y si todos vamos en el mismo barco, pues el barco va a estar equilibrado en medio del mar, ¿no? Será como me alucino. Entonces, esta aventura, y no recuerdo exactamente, la verdad es que ya perdí como el recuerdo preciso del por qué elegimos la travesía teatro. Creo que sí fue por convencernos de un nuevo viaje, en el entendido de que veníamos de utopía urbana y dijimos, pues vamos a aventurarnos a algo nuevo. Creo que es por eso, pero la fragata está en mi mente desde hace muchos, muchos años y tuve la oportunidad de crear, ahorita que comentas de los procesos o si realmente ha cambiado algo. eh, sí, porque la fragata después tomé el nombre para hacer un proyecto infantil que se llamaba el Proyecto Teatral La Fragata, desde haz teatro desde tu escuela, ese era el lema, ¿no? Y entonces desde la escuela yo hice un taller en la escuela primaria y era como esto que comentaba hace un rato, un proyecto donde vinculábamos los lenguajes literarios para hacer teatro, ¿no? Entonces jugábamos con refranes, con poesía, con cuentos, con leyendas, disparatábamos cuentos, etcétera, ¿no? Entonces hacíamos como todas estas técnicas ahí en el taller. Era muy interesante. Se acabó el taller por el apoyo que dejó de existir, es decir, nos dijeron ese taller ya no tiene razón de ser porque está interfiriendo entre turnos matutino y vespertino, y me dijeron que ya no. Entonces, al cambiar la piel, dije con Luis Huerta, que fue el primero que consulté, ¿cómo ves la fragata? Dice, sí me late, porque ese nombre pues ya lo tenías en mente y ya existía con los niños, entonces pues vamos a llevarnos. Todos estuvieron de acuerdo y pues ahora somos estamos con esta piel, pero seguimos siendo los mismos, o sea, el proceso nunca se rompió. El proyecto sigue ahí y los compañeros aquí presentes en las diapositivas estamos unidos, o sea, seguimos juntos trabajando. Ujú. Pues de hecho en las otras diapositivas que tengo preparadas, rescato alguna de las fotos de estas obras, ¿no? Ujú. Eh,
La Nueva Lemuria, como comentaba, de Luis Huerta, Aleluya. Ciclos. Así es, una obra que ya tiene muchos años, ha de tener como unos 8 años que está en repertorio. Esta Ujú. es una obra muy, muy tierna, es teatro de lo absurdo, pero Mm. el texto, cuando tú lo viste, ¿no? O conoces ya, conociste con este reparto, tú tomaste estas fotos y también viste la que donde estamos Luis y yo, ¿no? Ajá, Y, y sí. bueno, son dos formas como de concebir, pero esta tiene un toque muy tierno, muy, muy crudo y a la vez tierno, ¿no? Esta idea de la vejez y llegar a la soledad desde la vejez es como, híjole, una realidad que no quisiéramos tener ninguno de nosotros, ¿no? Pero bueno, es muy tierno en el sentido de que es muy romántica la obra, ¿no? Es- Ujú. en ese sentido nos gustó con un humor muy práctico. Sí. Esta también es de Telo, Tardes Grises, Ciclos, y esta que es la dramática vida y muerte de Don Acracio. Es una trilogía de Telo, del autor Telo, y que curiosamente me trajeron un libro de Cuba. Ujú. Maestro Roberto Vázquez me trajo un libro desde allá, un regalo cuando fui por Cuba, y, y me maravilló el teatro de Telo, ¿no? Es un gran dramaturgo, a él sí le puedo decir que es dramaturgo, porque es maravilloso, tiene una forma de escribir teatro bellísima, bellísima. Un humor blanco, humor limpio, etcétera, ¿no? Entonces, maravilloso. Esta es la obra que actualmente nos han estado como pidiendo mucho, ¿no? Ha estado en constante evolución, con un reparto anterior y este está más cimentado. Éramos aproximadamente 5 en el 2019. eh, Cambia el reparto, ahora solo somos 3 los que vemos aquí en la imagen. Se Ujú. quedó en una versión de 3 actores y nos ha ido pues bien, aunque pues nosotros mismos decimos hay que estarle moviendo a la obra porque hay cositas que pueden estarse modificando, eh, pero nos ha ido muy bien. Estamos en temporada ahorita en el Centro Cultural José Martí, que está ahí saliendo del Metro Hidalgo, con esta obra llamada Animalario. Nos ha ido bastante bien con esta puesta en escena. Y bueno, estas fotos también son, pues, ahorita me acordé, ¿no? De que nos invitaste a la FES Aragón y No, llevamos este sketch yo de no Luis los Huerta. invité, pero ¿Eh? yo no los invité, pero fui y ¿Tú en no? Ah, primera fila tomé las fotos. pensé que había sido tú. Bueno, más bien creo coincidimos en una ofrenda, ¿cierto? Era una ofrenda de Día de Sí, Muertos. sí, creo, era un evento del León. Y entonces como tú eres, pues estabas en aquel entonces, ya habías egresado, creo, no sé, no me acuerdo de la Sí, ya. licenciatura. Ujú. Bueno, coincidimos. Y esta es una obra de Luis Huerta, es una sátira cómica sobre la corrupción, ¿no? Ujú. Eh, nos- di- Disfrutamos tanto esta obra que queremos volverla a poner en escena, sacarla del cajón. Me gusta mucho. Muertos de miedo, así es, de Luis Huerta. Pero, Ajá. son de distintos monólogos, recuperé fotos. Claro, aquí viene, fíjate que así como cambiamos de piel del grupo, déjame decirte que también, y esto pues te lo contaré hasta hoy. eh, este monólogo que está en la primera diapositiva ya no es monólogo, ahora ya es una obra de 2 personajes. Se llamaba Los viajes de Otilio, si te acuerdas. Ujú. Ahora se llama Con nuestro mundo en los bolsillos. ¿Por qué le puse así? Porque Rojo llegó a la Fragata Teatro, el compañero que está ahí, Ángel Rojo, cuando yo lo conocí en la UPN, aquí en esa fue mi alumno en la pedagógica, y como él siempre ha escrito poesía, entonces yo lo invitaba a varios foros para que fuera a leer su trabajo. Y él iba a ver nuestras obras y escribía poesía a partir de ver nuestros textos, nuestras puestas en escena. Y al verlas escribía poesía. Entonces él creó un estilo que le llaman, bueno, no sé si sea de él, pero pues él se viaja y dice que es un diálogo poeteatral, ¿no? O sea, a partir del teatro escribe poesía, viendo la puesta en escena. Y escribió un bellísimo poema que se llama Con nuestro mundo en los bolsillos. Y me Ujú. gustó que él fuera parte de la obra, el poeta que escribe la obra, a partir de ver al personaje estar escribiendo un poema. Entonces interactuamos en escena
y ahora se llama Con nuestro mundo en los bolsillos. Te digo que el cambio de piel ya me lo he llevado también a esto, por ejemplo, a algunas obras que le he cambiado incluso el título y que he tratado de que la obra cambie, ¿no? Que no se, que no se quede desde hace, esta obra tiene 20 años, yo creo que existe, Ujú. y de esos 20 años, pues hemos tratado de mover en el texto y en algunas acciones. Ahora te digo, ya no es un monólogo, es una obra. Hasta donde tú te quedaste, la conociste Era como monólogo, monólogo. era Sí, por eso lo monólogo. puse ahí como monólogo. Claro, sí, y qué Ajá. bueno que lo comentamos porque no lo sabías, hasta hoy que se me ocurre contarte. La foto que está abajo, donde estoy con el sombrero, es un cuento de Juan Rulfo. El hombre se llama. Es el hombre del cuento que viene en El Llano en Llamas. Y por ahí tenía unas imágenes que, pues obviamente entre tanto material, seguramente por ahí andan en las redes sociales, en Facebook, de El Tremendo Delirio, que también es un monólogo. Digo, El Tremendo Delirio era yo, El Corazón del Ator de Edgar Allan Poe, y también El Gato Negro, los monté como adaptaciones teatrales y realmente son monólogos. Y El Lobito Sentimental, ese sí es un monólogo de Luis Huerta. Comerciales que lo vayan a ver los domingos de este mes, en el José Martí, que está saliendo del Metro Hidalgo a las 3:30. Allí está El Lobito Sentimental y Lucio el Misionero en el Martí. Entonces, a grosso modo, pues este es como los textos que hasta ahorita que estás mostrando, la mayoría son de creaciones propias, es decir, de los miembros del grupo, ¿no? Hay muy poquitas obras de autores que Estelo, Fernando Arrabal, que es uno de los autores que trabajó con Jodorowsky. De hecho, él escribió Fando y Lis, lo que ahora ves que está la película que hizo Jodorowsky de Fando y Lis. Arrabal es el autor en realidad es una obra de teatro. Jodorowsky la adaptó a cine y tuvimos Picnic, no sé si te acuerdas que la hayas visto también, Sí. Fernando Arrabal. eh, Montamos algo de Tomás Ortuzástegui que se llama Apenas son las 4. Montamos también una obra de Luis Ayllón que duró muy poquito porque como no teníamos el permiso del autor, se enteró y nos dijo que hasta que no nos lo diera, podíamos seguir montando la obra. Entonces, pues ahí se quedó en el cajón también. La Nueva Familia se llama la obra. Y montamos una obra de autor también que se llama Las Criadas de Jean Genet, una de las obras más intensas que hemos montado, que también duró muy poco el viaje, pero quedó muy, muy bien esa puesta en escena. Por ahí en YouTube tenemos el programa que nos fue el buen Mario Archundi a hacer respecto a esta obra, y la temporada la estuvimos dando en Casa Maja y en una casa de cultura, la Casa de Cultura Tamaulipas, que está por el Metro Valderas. Por ahí también dimos una o dos funciones, creo, de Las Criadas. Una obra que duró como 8 funciones, 10, no más. Pero sí, 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 aquí está parte de la historia de los 16 años. Y bueno, Flor, este es Ícaro Jaguar, es el más reciente montaje. Esta es una vinculación de la Fragata Teatro con Utopía Urbana. Es muy chistoso, no sé si pueda contar cómo surge esto o me estoy adelantando. Sí, no, sí, adelante. Ícaro Jaguar surge de que una vez Roberto Vázquez y yo trabajamos el año pasado en un poema de Alejandro Centeno que se llama Tenochtitlan Emerge. Esto con la idea de conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan. El maestro Rama del Centro Cultural José Martí de acá de Nesa, que es la casa donde nosotros trabajamos, donde creamos, donde armamos talleres, todo, nos invita a teatralizar el poema de Alejandro Centeno, a Roberto Vázquez, a Carlos Anaya, a mí, a Yanis Alatriste, en fin, se me van otros dos, tres nombres, y fue tanta la sinergia que hubo entre Roberto Vázquez y yo que empezamos como a recordar cosas de Utopía Urbana, y le dije, oye, déjame leer Ícaro Jaguar, sé que lo tienes escrito. Me gustó y lo llevamos a escena, entonces es como el más reciente montaje que tenemos ahorita, en vinculación con Utopía Urbana. Vamos a estar el domingo en el Martí de Nesa acá al mediodía y pues en otros espacios. Ujú. Este, tengo otra sección de preguntas
que tiene que ver con lo que yo denominé teatro, escuela e infancia. Mm, de alguna manera, pues ya nos has estado hablando de esto. Y pues bueno, bueno, a mí me parece que hay una faceta del grupo de la Fragata, de la cual ya nos hablaste un poco, en donde su teatro nace del contacto con los niños. Entonces, de trabajar con ellos para encontrar lenguajes y códigos que ellos acepten. Y quizá en la pieza que ya nos mencionaste de la casa de la fábrica de chatarra, eh, sea, que han presentado en el Centro Cultural de José Martí y en otros espacios, comenzó esa manera de trabajar la dramaturgia desde las escuelas, como ya nos comentaste, y en talleres con niños. Pero me gustaría que nos pudieras explicar un poco más sobre cómo ha sido esa manera de afrontar la creación de una pieza teatral con los niños, ¿no? Bien, pues esta es una pregunta bien interesante. Eh, en los talleres que me he permitido abrir con los niños, siempre trato de que todos los ejercicios que hacemos ahí los sientan ellos como dinámicas, es decir, que no lo sientan como entrenamiento para actores, sino que ellos conciban este universo simbólico a partir del juego y va surgiendo la creación. Entonces, eh, con los niños lo que procuro es que sus intereses vengan a traerlos al teatro, sus lecturas de la realidad, pero también a las lecturas de interés, me refiero a los textos que leen o que son de interés también para ellos. Entonces, a partir de allí es que yo busco que los ejercicios se relacionen directamente con su cotidianidad, que sean juegos, que sean dinámicas, y poco a poco ellos van apropiándose del teatro, es decir, ya no lo ven como decía hace un rato, es como cuando decía Augusto Boal que se puede hacer teatro en todas partes, incluso en un teatro, ¿no? Él decía eso. Entonces yo trato como de sacar esta esencia de Boal para decir, vayamos a hacer teatro desde tu vida cotidiana, tus intereses, ¿no? Lo que estás viviendo. Entonces trabajo primeramente la parte corporal. Por ahí tengo un trabajo que hice cuando estaba estudiando el posgrado que tenía que ver con la pedagogía corporal, ¿no? Este enfoque de la corporalidad de la pedagogía. Y entonces el teatro tiene toda la relación directa con esta idea del ejercicio corporal. Entonces yo siempre insisto que lo primero que hacemos desde el trabajo con los niños es desarrollar la expresión corporal, después viene la expresión oral, posteriormente la expresión escrita, y entonces ya podemos hablar de una producción teatral completa, porque ya fuimos trabajando distintos niveles. Todo lo último que hago con los niños es que, que se expresen de manera escrita. Y el más reciente libro que tenemos, el que el año pasado hicimos para conmemorar los 15 años del grupo, eso por la pandemia, dijimos, pues no nos vamos a quedar estáticos, vamos a presentar un libro. Entonces lo pudimos hacer con ayuda del barrio, nos respalda, hicimos una transmisión vía Facebook. Y en ese libro vienen textos de estos niños de la primaria que pudimos en el taller ir creando o que fueron ejercicios que les permitieron detonar el ejercicio escrito. Fíjate que hay una alumna, estaba en el taller una niña que fue alumna, no mía directamente, pero sí en la Isidro Favela donde trabajo, que escribió sobre el peyote, ¿no? Las anécdotas que le contaba a su papá, el que manejaba un tráiler, y le tocó ir a la zona donde está el peyote, allá por San Luis Potosí, y con base a un diálogo que ella tuvo con su papá, en un ejercicio teatral, ella dijo, yo voy a escribir una obra sobre el peyote y sobre los huicholes, ¿no? Una niña de 12 años. Otra niña habló sobre la esquizofrenia. O sea, es su cotidianidad lo que estaba ya como su zona de interés. Y otras de ellas escribió un monólogo que se llama Colores en la mirada de Annie. Ella me decía que tenía miedo de que la niñez perdiera la imaginación. O sea, en el contexto de la pandemia, ella creyó que el encierro, ¿no? Que el adultocentrismo, que estuve leyendo sobre eso, estaba poco a poco, según esta María Fernanda González Roque, eh,
pues acabando con la imaginación de los niños, con esta idea de poder imaginarse un mundo mejor. Entonces, a Ujú. partir de esto, escribe un monólogo que se va a estrenar este domingo en el José Martí. Además de Ícaro Jaguar, se va a presentar Colores en la mirada de Annie. Entonces, te das cuenta, trasciende desde el espacio escolar, se va llevando y ha creado digamos que una línea muy, muy clara a nivel de expresión, ¿no? Lo corporal, lo visual, por supuesto, ¿no? Lo oral y por último lo escrito, ¿no? O sea, todas estas habilidades se desarrollan en el taller y la escuela pues tiene la posibilidad de hacerlo. Aquí hay un cartel que se llama un encuentro que es denominado La Niñez en el Arte. Este es el segundo, lo hicimos el primero en el 2019. La pandemia nos detuvo, si no ya llevaríamos creo como cuatro. Y este año en curso, en el mes de marzo, 26 de marzo, hicimos este encuentro de la niñez en el arte. Entonces hicimos un ejercicio donde se vinculara el teatro, las artes plásticas, eh, la poesía. Participaron tres escuelas, la escuela Emiliano Zapata, la Isidro Favela y no recuerdo la otra aquí doctor Jorge Jiménez Cantú también. Nos vinculamos en el José Martí y fue todo un éxito, Flor, porque hubo de todos los lenguajes artísticos. Los maestros pudieron sacar a los niños de la escuela y eso que hicieron en la escuela, llevarlo a un centro cultural y compartirlo como una idea de tequio, ¿no? El primero también lo hicimos entre escuelas y conservamos la misma línea, que fuera un diálogo de saberes artísticos, ¿no? Lo que guiara este encuentro. El año que viene será en marzo también y se va a volver a llamar La Niñez en el Arte. O sea, es un encuentro que pienso hacer año con año, en donde las escuelas se vinculen y voy a empezar a ver la convocatoria ahora, como vimos que sí funcionó, a más escuelas. Eh, pues justamente este cartel lo puse porque me llamó muchísimo la atención y me encantó especialmente esta frase que pusieron ahí abajo de la niñez en el arte, que es el saber escapa de las aulas. Tú eres un profesor que ha llevado el teatro a la escuela, pero que además ha sacado el teatro de las escuelas para que sea también llevado a la comunidad. Entonces, no tuve oportunidad de ir al evento. Me agrada que ahorita dices que lo piensas hacer cada año. Este que viene no me lo voy a perder porque me parece que es un proyecto eh, muy loable y muy interesante. Sin que te preguntara, tú solito empezaste a hablar de él y me agrada mucho. Ujú. No sé si quisieras platicarnos o agregar algo sobre esto. Sí, pues creo que cerraron la idea en el sentido de que quizá uno de los objetivos más concretos de este evento es justo que la comunidad pueda consumir lo que hacen los niños desde el espacio escolar para que se convierta en un acto vivo, ¿no? Que Ujú, no se quede nada más ahí atrapado en las aulas o para los maestros, o que sea como el típico festival, el Día de las Madres, el Día de la Mujer, etc., sino que haya un espacio comunitario que abra las puertas y que jale la atención y que mueva al público. Fue un lleno total, Flores, este evento. No cabían. Tuvimos que contratar sillas de más. Hacía un calor horrible el 26 de marzo, que a propósito, fíjate qué curioso, cayó como anillo al dedo que se pudiera hacer el 26, puesto que el domingo fue el Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro, y pues como anillo al dedo, porque tuvimos tres obras de teatro. Tuvimos el Teatricuento Disparatado, una obra que montaron la Escuela Doctor Jorge Jiménez Cantú, es un texto mío que actualmente le voy a cambiar el nombre con este cambio de piel. Se va a ujú, llamar El Barrio Nos Respalda, así se va a llamar. Estamos trabajando ya esta obra con el taller actual.
se presentó Lamento de Tlaloc, una obra mía hecha en Teatro Guiñol, y unos niños de la escuela Isidro Favela Vespertino presentaron una obra que se llamaba Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, mm, en el País de las Maravillas vive tu realidad, algo así, ¿no? O sea, Ujú, sacaron los personajes, la, la historia literaria de Alicia en el País de las Maravillas y la llevaron al barrio, a una realidad más de los niños. Eso es lo que me refería con el hecho de que el acto teatral hable de su cotidianidad, ¿no? De cada uno y cada uno de los niños. Entonces, va a volver a tener esta esencia y me voy a atrever sin bien no lanzar la convocatoria de manera general, sí hablar por teléfono a unos maestros. Oye, ¿te gustaría participar? Eh, ujú, por ahí del mes de enero, decirles para que tengan tiempo de trabajar algo, un pequeño sketch, una obra de 20 minutos, 30 minutos y presentarla. Si me dicen, bueno, yo tengo talentos con los niños, también esa es una idea que descubramos los docentes los talentos de los niños, ¿no? Tengo el talento de una niña que pinta o dibuja, tráelo a la galería, ¿no? Vamos a presentar su trabajo en la galería. Tengo un niño que escribe cuento, ¿no? Que escribe un cuento hermoso, tráelo, que lo lea. No, Rojo trajo a la escuela Emiliano Zapata niños de segundo grado ujú. creando poesía. Hicimos un tendedero poético con los poemas de los niños. Estuvo muy interesante. Entonces es conservar esta idea y que el grupo Palabra y Acción, que es la revista que mencionamos en la reseña, más allá de ser una revista, es un colectivo. Es un colectivo de docentes comandado por Ángel Rojo, Ujú, eh, mi primo Ángel Cortés, por mí, por el maestro Jorge Guerrero ujú, y, y bueno, quien se quiera sumar, ¿no? A trabajar con nosotros, em, difundiendo proyectos educativos que hayan sido de impacto en la comunidad. Eso es lo que hacemos. Ya la revista no la pudimos sacar la número 4 por falta de recursos, pero las tres revistas procuramos que sean niñas, niños y docentes los que hablen en la revista, los que escriban. Tendrás próximamente estos tres números de la revista, les eché una ojeada y la niñez en el arte es eso. Eso es como darle la continuidad a este trabajo y Palabra y Acción es el que organiza este evento. Ese es el colectivo Palabra y Acción. Un lema que mi primo argumenta que tiene que ver con la praxis de Paulo Freire. Y ujú. sí, efectivamente tiene que ver con eso. Entonces, con eso cierro para que se genere el interés porque este encuentro no se pierda y siga cada vez moviéndose y que llegue más comunidad a mí. Será el tercer encuentro, ¿no? Así es, va a ser el tercero en el mes de marzo Mm, del próximo año 2023. O sea, en mm, este ciclo escolar, en el contexto de que ya va a empezar, ujú, entonces que los maestros estén, pero te digo, voy a hacer como llamadas personales a colegas que quieran ujú, participar de este evento. ujú, Que no seamos las mismas escuelas siempre, que sean otras. ujú, ujú. Esa es la idea. Es muy interesante. Este, eh, tengo la recuperación de dos citas de un texto de Walter Benjamin que se llama Programa de un Teatro Infantil Proletario. Me gustaría leértelas y hacerte una pregunta en relación a esto. La primera dice, la representación teatral es la gran pausa creadora de la obra educacional. Es en el reino de los niños lo que el carnaval era en los cultos antiguos. Se invierten los términos y así como en las Saturnales romanas el amo servía al esclavo, durante la función están los niños en el escenario para enseñar y educar a los atentos educadores. La otra, en la representación teatral aparecen nuevas fuerzas, nuevos impulsos que el director a menudo no conocía, que solo ahora, en esa salvaje liberación de la fantasía infantil, y no durante el trabajo, llega a conocer. Los niños que han hecho teatro de esa manera se han liberado en tales representaciones. Su niñez se realiza jugando. Fíjate que Walter Benjamin en este texto
trabaja la cuestión de la improvisación. Ujú. Y él habla justamente de esta capacidad de crear en el instante mismo en que se está jugando al hacer teatro o en el teatro. Una improvisación, claro, sin preparación, sin planificación alguna. Y entonces esto lo articula a algo que el autor va a denominar como la poderosa fuerza del futuro en los niños. Ahí hace una articulación de una tríada que vincula al juego con la improvisación y el futuro. Entonces, leo en el autor o interpreto en la lectura que hago del autor que la infancia ya no va a ser una preparación más o menos fallida para llegar a la edad adulta, sino que tiene que ver con un espacio de creación radical. O sea, el teatro tiene que ver con un espacio de creación radical y una creación que se da a partir de la nada, de una improvisación de un futuro y entonces no se reduce a una proyección del presente, sino que tiene que ver con esta teoría que te mencionaba. Y lo interesante de este texto, y que es de lo que, por lo que lo traje a colación y que de alguna manera ya los he estado mencionando también, tiene que ver con que para mí Benjamin eh, habla de la infancia o ve en la infancia algo revolucionario. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, a partir de tu experiencia, tanto personal como profesional, ¿cuál consideras que es la función del teatro en la infancia o para la infancia o con la infancia? Eh, Cuando estabas leyendo la cita de Walter Benjamin, me quedé pensando en qué de lo que yo hago tiene que ver con esta cita. Y me Ujú. parece que lo importante es que se manejen el impulso creador, el pensamiento divergente, si queremos llamarlo así. Es decir, esta capacidad creativa de poder simbolizar el mundo. Y fíjate que en mis talleres, y es el que actualmente estoy dando los sábados en José Martí, no solamente los niños son actores en el taller, no son solamente los que viven el proceso creador, también son los adultos. Tengo, por ejemplo, dos alumnas que están con su mamá tomando el taller, o sea, están juntas. Y entonces ahí hay un acto creador compartido. Y cuando hablo del impulso se refiere como a esta posibilidad de que quizá en casa no tengan este espacio para improvisar, por ejemplo, y juego mucho con la improvisación, disfruto mucho improvisar, y creo que es un acto liberador, catártico, el hecho de improvisar, porque yo recuerdo a una performance japonesa llamada Nozomi Satomi, que tuvimos la oportunidad de tomar un taller con ella, que nos decía, no pienses el movimiento, déjate llevar por eso, porque todos tenemos una catarsis en nuestro cuerpo. Y lo mismo digo que esto, la función social del teatro tiene que ver con esto, con el hecho de que la comunidad no sea solamente un sujeto receptor de ideas, sino que también pueda crearlas. Mira, aquí tenemos una fotografía bien bonita donde, por ejemplo, es una escuela primaria de educación especial, ¿no? Y con canciones de Cricri hicieron todo un espectáculo que hablara sobre, por ejemplo, no solo la representación de la letra, sino ahí hay una realidad de cada uno de ellos, cómo lo vive en casa, ¿no? Y la maestra lo llevó al escenario, o sea, como que estos pequeños juegos. Y ahorita actualmente estoy leyendo sobre cómo hacer teatro con niños con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Mm. Tengo la meta de hacer una obra con una personita que quiero mucho, Ángela Valeria, que es como mi gran reto en la vida.
es mi hija, y entonces quiero hacer algún ejercicio teatral con ella. Entonces, esa es la función, el intercambio de experiencias entre la niñez, que no solamente son los niños de edad de 0 a 10, 11 años, sino que el adulto también se puede volver niño. Y este es un acto que hace que se vuelva compatible. En esta segunda imagen que vemos en un patio escolar es en la escuela donde trabajo, y ahí se ve Paulo Freire, es una ludoteca que hicimos que ya no existe porque la puerta no existe, la ludoteca sí, porque el gobierno mandó pintura, no sé si en escuelas que tú hayas visto que ahora son café, color café las escuelas, me Mm, borraron mi puerta, entonces estoy como muy entripado con las autoridades por esto, porque no solamente me borraron a Freire, sino ajá, borraron un mural que hicieron estos niños que están en ujú, esta imagen, ¿no? ujú, Hicieron un mural, ellos, sí, los que están ahí ahorita ya están en la preparatoria, creo, estos niños, ¿no? ujú. Y ahí hicimos un ejercicio de clown en el patio. Le llamábamos el secuestro del recreo, ¿no? Todos los niños, mientras comían la torta o tomaban sus alimentos, etcétera, los consumen, ellos estaban en el patio haciendo clown, ¿no? Números de clown que son números clásicos, pero que los hacen los niños, ¿no? Entonces improvisaban, jugaban, ¿no? Con el cuerpo construían imágenes, cosas por el estilo. Y nos fue muy bien. Entonces me parece que la función va por ahí, este intercambio de experiencias a nivel simbólico que permiten generar un ejercicio catártico y liberador. Mm, em, y aquí pues retomé igual algunos carteles de lo que has hecho con los niños en Ujú. relación al vínculo entre el teatro y la infancia, la escuela. Y final, casi para terminar, recuperar algunas fotos de las publicaciones de las que ya has estado hablándonos, ¿no? No sé si quisieras platicarnos algo sobre ello. Y esta tradición de hacer unas publicaciones vienen de Utopía Urbana. Entonces también es como este legado que nos dejaron, bueno, hacia la Travesía Teatro, ahora la Fragata, eh, porque creemos que una publicación te permite dejar pues un testimonio, por el teatro es efímero. El teatro nace en tercera llamada, el público recibe, termina la obra y ese acto no volvió a ocurrir nunca más, no de la misma manera, ¿no? Puede la obra estar memorizada, el trazo escénico, puedes volver a ver lo mismo, pero las sensaciones van siendo distintas. Entonces, eh, nosotros dijimos, vamos a publicar el trabajo que hemos hecho durante este tiempo para que se quede a lo largo de muchos años, ¿no? O sea, esa es Ujú, como la intención, que cuando yo esté viejito diga, este libro aún se vende, y afortunadamente la editorial Eterno Femenino Ediciones, que es la que ha publicado al menos las del libro rojo y los de abajo, los textos de infantiles, ujú, ujú, los sigue llevando a ferias de libro. Entonces yo luego veo imágenes en Face que sube la editorial y ahí me da mucho gusto ver el libro, ¿no? Que está ahí presentándose en las ferias, en las distintas a las que asiste la editorial. Recientemente creo que en Jalapa, por ahí vi unas imágenes y vi mi libro y el que este libro nunca lo hago solo. Aquí hay una clave importante que no me gusta hacer las cosas solo, me gusta hacerlas acompañado de alguien. Y pues aquí tenemos nada más y nada menos que a uno de mis brazos derechos, no solamente como creador escénico, sino pues de la vida, ¿no? Luis Huerta. Entonces con él pues hemos tratado permanentemente de que esté su esencia en las publicaciones. eh, y el libro donde estamos ahí juntos es el que en la reseña se hablaba como siete dramaturgias necenses. Es un ujú, libro que sacamos con siete dramaturgos y ese día se presentó aquí en el Centro Regional de Cultura, y después nos fuimos al Teatrito de Nesa a celebrar y ujú. ahí estuvimos con este libro. Entonces son trabajos compartidos, entonces, se están moviendo por distintas ferias. Si se vende el libro me da gusto, finalmente no es mi interés, ¿no? Como recibir, claro, me encantaría que me hablaran y me dijeran, te voy a dar tanto de regalías, pero pues realmente no me ha ocurrido, ¿no? Más bien es el gusto de saber que el libro se está moviendo por distintos lugares de México, ¿no? Creo que
la editorial ha de manera, digamos, si bien no presencial, mandan libros a ferias al extranjero. Yo no sé si nuestros libros hayan ido a Argentina, Mm. pero pues ojalá y sí, porque la editorial ya se ha presentado por allá, ¿no? Por la hermana República de Argentina. Entonces, pues ese es como el objetivo, dejar testimonio de lo que hemos creado a lo largo de 16 años, eh, y que son los integrantes los que producen los textos, ¿no? Hay quizá, a lo mejor, por aquí tengo el libro, allá, este es el más reciente. Sí, no vi que tuvieras una foto de ese libro de tu Facebook donde robé la mayoría de las fotos de la presentación. Ya, y este libro aquí vienen los nombres de las autoras. Digo autoras porque son mujeres que ahora son adolescentes, Sí, es y donde en están. ajá, es lo que mencionaba hace un rato. Está la obra que se llama, ay, bueno, no, para no como tardarme tanto, pero esta del peyote, es bien Ujú. interesante la historia el caminante, fíjate, se llama. eh, Voces en mi cabeza, que es lo de la esquizofrenia, y colores en la mirada de Annie, que hago el comercial para invitarlos a que vayan a ver el estreno este domingo a Sí. mediodía, San Y Martín. como, por ejemplo, si alguien quisiera conseguir estos libros, Bueno, yo tendría que decirme, ¿sabes qué? Ahorita ya no me queda curioso. ajá, Saqué muy poquitos libros, sacamos como 40. En realidad todos estos libros los hemos sacado en tirajes pequeños, ¿no? No hemos hecho por la cuestión de que nosotros mismos somos los que pagamos el libro, pues sacamos poquitos. Entonces ahorita afortunadamente me salió como pan caliente y he conservado este libro desde el año pasado. Entonces si me dicen yo quiero tenerlo, pues le hablo a la editorial y le digo necesito tantos libros, échamelos. Ya, pues yo me acerco a aquellos que se interesen por tener los materiales y con todo gusto se los facilitamos, ¿no? sí, Eh, Te repito, no es con una idea de que alucinemos con ganar mucho dinero con estos libros, nos vendría doble felicidad saber que sí, pero si no, pues es el puro gusto de saber que nuestro trabajo se está moviendo por distintos lugares, ¿no? Es por eso. yo vi una entrevista que le hicieron que hicieron con los niños cuando estábamos, creo que todavía en casa, en plena pandemia y en casa, resguardados. Entonces les hicieron una entrevista también, donde Claro, participaron los pues niños y ese con un libro, discurso muy fluido, muy bonita la entrevista. Sí, sí, tú la estabas viendo, de hecho, sí, presentamos este libro, ujú, ese es el que estábamos presentando. sí. Recién salidito del horno, lo estábamos presentando. Y se movieron, tardaron 2 semanas y solo conservo este. Por eso no lo he como movido, no lo he Ajá. llevado a decir, ya no tengo, ya nada me queda ese. Pero me dan ganas de hablar a la editorial y, oye, dame otros 30 40 etcétera, ¿no? Sí, Para tener como más materiales dispuestos para los lectores que quieran saber de nuestro trabajo y conocer nuestros textos. claro que sí. Bueno, pues ya para finalizar la entrevista, me gustaría preguntarte qué anhelos tienes por vivir dentro de las artes escénicas y qué proyectos tienes para el futuro. Creo que uno que es que quisiera que no fuera un proyecto a largo plazo, que quisiera que fuera lo más pronto posible, es hacer teatro con mi hija. La condición que tiene ella tiene síndrome de Down, entonces sus procesos son distintos, la forma de concebir la realidad, de comunicarla, pues es distinta a la mía. Y por supuesto que eso me sensibiliza para poder partir de algo y es como una de mis grandes metas actuar con ella, aunque sea una obra pequeñita, pero verme en el escenario o bien dirigiéndola sería así como uno de mis grandes retos en esto del quehacer teatral. Y lo siguiente es que esta línea que comentaba hace un rato de creación horizontal no se pierda y que podamos permitirle a más personas que nos vengan a impartir talleres para que
sigamos creciendo como grupo, ¿no? No encartonarnos y seguir explorando en distintos textos. Creo que si tú has tenido la oportunidad de ver desde mucho tiempo el trabajo de nosotros, podrás darte cuenta que hay un estilo ya muy definido en nuestro trabajo. El uso de máscaras, de elementos simbólicos, el trabajo de expresión corporal, la energía, que es como una de las cosas que nosotros trabajamos todo el tiempo. Yo siempre les digo a los compañeros que llegan a nuestro proyecto, si yo te veo endeble en energía, pues no eres parte de la fragata, ¿no? Porque aquí se deja la vida como cualquier actor al subirse al escenario. Comentaba hace unos días que la docencia es muy parecida al trabajo del actor, porque nosotros somos los que tenemos la posibilidad de tener en nuestras manos el manejo y control de la energía del otro, pero también ellos tienen la nuestra, entonces hay que estarla como, va de ida y vuelta, ¿no? Esa energía, y el escenario es así, el actor que avienta la energía y el público la recibe, yo no me permitiría mostrar una obra donde me vean con flojera no me permitiría que me vean a mí y al resto de los compañeros en una obra donde no tengamos el cuerpo entrenado, por ejemplo, ¿no? Es como una de las premisas claves de nosotros en el entrenamiento corporal, para poderle dar al público algo digno de ver, ¿no? O sea, no por ser independiente quiere decir que sea poquitero o que esté mal hecho, que tenga así como su característica principal. Y en nosotros es como la energía, permitir que esto esté ahí presente todo el tiempo. Entonces mi meta es esa, que no se pierda esta horizontalidad en la creación de la fragata. Y creo que el siguiente es em, em, tratar de que la comunidad se acerque para que haga teatro, no solo lo vea, sino lo haga. Ya está el taller, y que este taller no se caiga, ¿no? Que lleguen mamás, papás con sus hijos, sobrinos, ¿no? Abuelitas, nietos, a hacer teatro, ¿no? Con ellos, hermanos, ¿no? Ya tengo ahí tuve dos hermanas en el taller, entonces, que no se pierda este trabajo, eh, que la comunidad sea el detonador del acto escénico. Ok. Pues a nombre de la doctora Alicia Rivera Morales, presidenta de AIDU México, eh, te- y bueno, y de todos los que hacen posible que este programa se transmita y llegue a más personas, pues te agradezco, te agradecemos y creo que espero más bien que muchas personas sigan tu trabajo y que haya más tirajes de libros, porque sí me gustaría, por ejemplo, a mí conseguir este último y alguno de los que mencionas, Ujú. pues para poder leerlos, ¿no? Me parece que hacen un trabajo muy bonito, muy interesante y no sé, no sé incluso si hasta un tanto revolucionario como citando un poquito a Walter Benjamin. Y pues muchas gracias nuevamente y pues hasta pronto a todos los que nos acompañaron hoy.